La presión arterial está determinada por el producto de dos factores, el gasto cardíaco y la resistencia periférica total, de forma que la modificación de cualquiera de estos factores produce cambios en el nivel de la presión arterial. Por lo tanto, la regulación de la presión arterial depende de la acción de los sistemas reguladores sobre el gasto cardíaco y la resistencia periférica total. La regulación de la presión arterial es un proceso complejo que está determinado por la acción del sistema nervioso autónomo y los centros de regulación cardiovascular del sistema nervioso central. Los factores vasodilatadores y vasoconstrictores, así como el riñón, cada uno de estos sistemas actúa diferente en forma y tiempo. La regulación nerviosa intenta mantener un nivel adecuado de la presión arterial mediante la corrección y el reajuste instantáneo de los cambios de la presión arterial. Los sistemas humorales participan junto con el sistema nervioso simpático en la regulación del diámetro de las arterias musculares, por lo que son responsables de los cambios de dicha resistencia periférica. Tanto el sistema nervioso simpático como los sistemas humorales participan en la regulación arterial del crecimiento de los distintos tipos de la célula de la pared arterial, que tanta influencia tiene sobre la resistencia periférica. El riñón participa en la regulación de la presión arterial a largo plazo, a través del control de la volemia y por tanto del gasto cardíaco, mediante la regulación de la excreción de iones y agua. Además, el sistema nervioso simpático y muchos agentes humorales vasoactivos participan también en la regulación de la función renal, al ser responsables indirectos de la acción del riñón en la regulación de la presión arterial. Regulación nerviosa. La regulación nerviosa tiene como objetivo el mantener la presión arterial dentro de los niveles normales que permitan la perfusión adecuada de todos los tejidos y órganos. Dicha regulación actúa mediante el reajuste y corrección inmediata de los cambios que se producen en la presión arterial. Se caracteriza por la rapidez en la respuesta, la cual se produce en pocos segundos. La regulación nerviosa de la presión arterial se realiza a través de los mecanismos reflejos que tienen sus receptores en diferentes zonas del sistema cardiovascular. La información es conducida al centro de regulación cardiovascular situado en el bulbo y la protuberancia, donde se elabora una respuesta que a través de las vías eferentes del sistema nervioso autónomo tiende a minimizar cambios producidos en la presión arterial. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños en nuestro organismo. Están presentes en el sistema arterial y venoso, formando una red que lo va a conectar. A través de los capilares arteriales llega el oxígeno y los nutrientes a los tejidos, y por medio de los venosos se eliminan los desechos tisulares. La función principal de los capilares es el intercambio de sustancia entre la luz y el líquido intersticial de los tejidos. Solo el 5% de la sangre se encuentra en una circulación capilar y un volumen tan pequeño de sangre se asegura la función de intercambio de sustancia. Estas sustancias son nutrientes, gases y productos finales del metabolismo celular. Algo relacionado con el intercambio capilar viene a ser la filtración y la reabsorción. La filtración es el movimiento generado por la presión de los líquidos y los solutos desde los capilares sanguíneos hacia el líquido intersticial. La reabsorción viene a ser el movimiento generado por la presión desde el líquido intersticial hasta los capilares sanguíneos. Algo importante aquí es la regulación de los volúmenes entre lo relativo de la sangre y el líquido intersticial. Ultrasonido vascular. La ecografía vascular utiliza ondas sonoras para evaluar el sistema circulatorio y ayuda a identificar los bloqueos de las arterias, venas y a detectar coágulos de sangre. Este examen generalmente incluye un estudio de ultrasonido Doppler, lo cual es una técnica que evalúa el flujo de sangre a través de un vaso sanguíneo. El ultrasonido no utiliza radiación ionizante, la cual no tiene efectos dañinos conocidos, y proporciona unas imágenes de los tejidos blandos
los cuales no aparecen en las imágenes de los rayos X. Este procedimiento requiere de poca o ninguna preparación. No obstante, ocasionalmente es posible que le pidan que haga ayuno previo. Deja las joyas en casa y vista ropa holgadas y cómodas. Se le podría pedir que se ponga una bata. ¿En qué consiste el examen? El ultrasonido es seguro e indoloro. Produce imágenes del interior del organismo usando ondas de sonido. Las imágenes por ultrasonido también son conocidas como exploración ultrasonida o ecografía. Utiliza unas pequeñas ondas denominadas transductor y un gel que se coloca directamente sobre la piel. Las ondas sonoras son de alta frecuencia y viajan desde la zona a través del gel hacia dentro del cuerpo. La sonda recoge los sonidos que rebotan y una computadora utiliza esas ondas sonoras para crear una imagen. Los exámenes por ultrasonido no utilizan radiación como la que se usa en los rayos X, sino que debido a las imágenes que se capturan en tiempo real, se pueden mostrar las estructuras y movimientos de los órganos internos del cuerpo. También puede mostrar la sangre fluyendo por los vasos sanguíneos. Las imágenes por ultrasonido es un examen médico, no invasivo, que ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar de condiciones médicas. El ultrasonido vascular produce imágenes de venas y arterias del cuerpo. El ultrasonido Doppler es en general una parte de un examen del ultrasonido vascular. El ultrasonido Doppler consiste en una técnica especial del ultrasonido que evalúa el movimiento de los materiales dentro del cuerpo, lo cual permite ver al médico y evaluar la circulación de la sangre a través de arterias y venas del cuerpo. ¿Cuáles son algunos de los usos más comunes en este procedimiento? La ecografía es una manera útil de evaluar el sistema circulatorio del organismo. El ultrasonido vascular se realiza para ayudar a controlar el flujo de la sangre hacia los órganos y el tejido del cuerpo, localizar y identificar las oclusiones y anormalidades como placas o embolias, las cuales ayudan al planteamiento de un tratamiento eficaz. Detectar coágulos de sangre, las trombosis, las venas profundas y en las venas más importantes de las piernas o brazos. Determinar si un paciente es buen candidato para un procedimiento tal como una angioplastia. Evaluar el éxito del procedimiento que injertan o evitan en los vasos sanguíneos. Determinar si existe una arteria agrandada y evaluar las venas varicosas. En los niños se utiliza el ultrasonido para facilitar la colocación de una aguja o catéter dentro de una vena o arteria, para ayudar a evitar las complicaciones tales como sangrados, lesiones en los nervios o perineurisma extravaginación anormal de una arteria con riesgo de ruptura. También para evaluar una conexión entre la arteria y una vena que pueden ser observadas en una malformación vascular congénita. Si se le coloca una línea a una arteria o vena en las piernas o brazos, puede que exista una probabilidad de mucho más elevada de desarrollar un coágulo alrededor de la misma, debido al tamaño pequeño de la vena, especialmente en infantes y en niños pequeños. En algunas instancias se puede formar un coágulo en el brazo o en la pierna izquierda. Estas últimas se extienden hacia la vena principal del estómago. La formación de la placa no se observa frecuentemente en niños, pero puede haber compresión en la entrada del tórax. Las imágenes por ultrasonido de Doppler pueden ayudar al médico a ver y evaluar las obstrucciones en el flujo sanguíneo, tales como coágulos, estrechamiento de los vasos sanguíneos, tumores o malformaciones vasculares congénitas, fluido sanguíneo reducido o ausente en varios órganos, tales como los testículos y ovarios. El flujo sanguíneo aumentado, lo cual puede indicar la presión de una infección. Mi nombre es Juliana Estefanía Licoabaque y le voy a hablar sobre el pulso. El pulso es un movimiento arterial generado por los latidos cardíacos y sirven como medición del mismo. Son los latidos del corazón que genera que las arterias se expandan y contraigan al tiempo que la sangre circule por el organismo. Por lo tanto, la cantidad de pulsaciones que entrega información acerca del bombeo de este órgano y a través de este se puede detectar si existen ciertos problemas o patologías respecto a la fuerza y el ritmo cardíaco. El pulso es uno de los signos vitales más importantes, uno de los primeros que se observa cuando, por ejemplo, una persona ha sufrido un accidente, una caída importante o está enfermo. Además de medir la presión sanguínea, se debe medir la temperatura y la respiración.
El pulso se puede palpar en cualquier arteria que esté superficial y que descanse sobre un plano relativamente duro. Pero la arteria más adecuada y común es la arteria radial, que se encuentra a nivel de la muñeca, y también la arteria carótida. En las imágenes podemos observar los lugares para toma de pulso. Entre estos tenemos el pulso radial, el pulso pedio, el pulso humeral, el pulso carotidio, el pulso popliteo, el pulso femoral y el pulso tibial. Las características más importantes del pulso son frecuencia, el ritmo y la intensidad. La frecuencia. Se tiene en cuenta el número de pulsaciones de la arteria por un minuto. Esta puede ser tanto normal, taticardia, que es mayor a 100 latidos por minuto, y bradicardia menor a 60 latidos por minuto. Existen factores que pueden modificar la frecuencia del pulso: las enfermedades, también la edad, el sexo, la talla, la actividad física y el estado emocional. El ritmo es el patrón de los latidos específico entre cada pulsación. Puede ser tanto regular como irregular. Y por último tenemos la intensidad, que según es la fuerza del latido, que puede ser tanto débil como fuerte. Débil es cuando es difícil de palpar y fuerte cuando es intenso o fácil de palpar. Para la toma del pulso tenemos que tener los siguientes materiales: reloj con segundero, un bolígrafo y una hoja de signos vitales. La técnica o la preparación es: 1. Lavarse las manos. 2. Explicar al paciente del procedimiento. 3. El paciente debe estar cómodo, puede estar sentado y en algunas ocasiones tendrá que estar acostado. Debe estar relajado y no debe haber fumado unos 10 minutos antes como mínimo para tener un valor fidedigno. Debe estar con el brazo extendido. Se utiliza para la medición el dedo índice y el medio. Nunca se debe utilizar el dedo pulgar para tomar el pulso, ya que tiene su pulso propio. También se debe tomar el pulso durante un minuto, debido a que si se lo toma en 30 segundos y luego se multiplica por 2, no sería lo mismo, ya que hay pacientes que tienen arritmia, que son desórdenes de las pulsaciones que pueden ser tanto rápidas como lentas. Una vez finalizado, se debe dejar cómodo al paciente y se debe anotar el resultado en la hoja de valoración. La presión arterial. La presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Cuando el médico mide la presión arterial, el resultado se registra con dos números. El primer número, llamado presión arterial sistólica, es la presión causada cuando el corazón se contrae y empuja la sangre hacia afuera. El segundo número, llamado presión arterial diastólica, es la presión que ocurre cuando el corazón se relaja y se llena de sangre. El resultado de la medición de la presión arterial usualmente se expresa colocando el número de la presión sistólica sobre el número de la presión arterial diastólica. Por ejemplo, 138 sobre 72. La presión arterial normal para adultos se define como una presión sistólica de menos de 120 y una presión diastólica de menos de 80. Esto se indica como 120 sobre 80.